buenas tardes, gente. Lo prometido es deuda. Aquí estamos con este directo que es parte de los que estamos organizando de cara al próximo congreso de la CESAP, que justamente está a 30 días. Por si quieres estar al tanto, entrar en cesap.eu y tendrás acceso a mucha información del congreso. Dentro de ellos, o de esta información, tendrás acceso a los ponentes que asistirán y las ponencias que se van a llevar a cabo. Y vamos a tener, sin lugar a duda, esta tarde un directo con Carlos Hernández, que Carlos es cardiocirujano, y le hemos invitado a hablar de una entidad tremendamente importante, nada más y nada menos que la primera causa de muerte en el mundo en general hoy en día, ahí peleando en el norte de Europa con la enfermedad cardiovascular. Me dice Carlos que ya está, vamos a ver si lo veo por aquí, dame un segundín, a ver, mándame la solicitud, Carlos, ¿dónde te veo? Wait a moment, no te veo por aquí, aquí abajo, ok, aquí abajo, aceptar, no, este no eres tú, es que me están pidiendo entrar al chat varios profesionales y no profesionales y no te veo, déjame ver si te veo por acá, espérame un segundín, a ver, por aquí estás. Ahora sí, Carlos, transmitir en directo con Carlos, ¿ok? Vamos allá. Por aquí lo tenemos. A ver si entra de una vez. A ver, Carlos. Ahí está, ya estamos, Carlos. ¿Qué tal? Jorge, ¿cuánto tiempo desde la última vez, hombre? Sí, señor, la verdad es que hace tiempo. Hola, ¿me escuchas? Se ha ido. Ahora sí. Ahora sí ha vuelto. Ahora ha vuelto, sí, que esto tiene que conectarse, tú sabes cómo es la tecnología. Bueno, oye, pues ante todo un gustazo, ¿no? Que después de tanto tiempo volvamos a hablar de estos temas tan interesantes para el plano sanitario internacional y sin lugar a duda para muchos de nuestros pacientes y para muchos de los asistentes al próximo congreso, porque como bien decíamos al inicio, haciendo una pre-presentación de este directo, les comentaba a los asistentes, que llevamos por 70 y fracción, que es la enfermedad cardiovascular sin lugar a duda la que más nos mata en el mundo, compitiendo ahí en el norte de Europa con la enfermedad oncológica, que dicho sea de paso, y siempre insisto en esto y es muy importante, a luz del conocimiento del ámbito sanitario, hay una cantidad de links, una cantidad de interconexiones muy importantes entre los factores que generan enfermedad cardiovascular y los que generan cáncer. Por tanto, no es extraño que la enfermedad cardiovascular compita con el cáncer en algunos lugares, sobre todo en el norte de Europa. Desgraciadamente, está creciendo la tasa también de enfermedades oncológicas que nos llevan a la muerte en esos sitios, pero sigue predominando la enfermedad cardiovascular. Y esta charla que te hemos invitado a dar, creo que es tremendamente importante de cara a que nos ubiquemos. Primero que todo, creo que los sanitarios en el contexto actual, ¿no? Porque la realidad objetiva, lo que dicen los datos epidemiológicos, es que en los últimos 25 años sabemos tratar muchísimo mejor un paciente que llega con infarto del miocardio al hospital. Los servicios, los protocolos se han establecido de forma más fina y tenemos herramientas que nos ayudan. Incluso en el ámbito tuyo, quirúrgico, hay una evolución muy interesante. Sin embargo, desgraciadamente tenemos más enfermos cardiovasculares, o sea que nos estamos cerrando en algo, ¿cierto? Y ese es el tema primero que quería plantearte, porque me gustaría que hicieras un relato de lo que tú como cardiocirujano, primero, ¿qué te ha llamado la atención dentro de esto? Porque no es frecuente que los cardiocirujanos se interesen por este ámbito, lo tendrás entre tus compañeros, que es una realidad objetiva. Tampoco es frecuente que incluso los propios cardiólogos se interesen por este tema, a pesar de la rotunda evidencia de la constelación de que debuta un miocardio con accidente cerebrovascular, que dicho sea de paso, ya es el estirón del elástico, diciendo ya estoy expresándome para que me prestes atención o no. Y en ese sentido, antes de darte la palabra, que te la daré con gusto, llamo la atención no solamente al ámbito sanitario, llamo la atención al paciente promedio, madre Dios bendito, que muchas veces cambian la actitud cuando tienen un proceso de este tipo. Antes, a pesar de que se encuentren algún colega como tú, como yo, como algunos otros que hemos formado,
¿cierto? Y con otros que existen en el mundo que tienen claro el impacto de ciertas variables dentro del estilo de vida del individuo que fomentan el desarrollo de esta enfermedad, pues apenas hacen caso. Pero, anyway, cuéntanos, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en esto cuando tú como cardiocirujano dijiste, caramba, aquí está pasando algo que no es lo que nos vende, lo que nos vende el, 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 el concepto general de cómo vamos avanzando en términos del manejo de la enfermedad cardiovascular? Bueno, Jorge, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. No me había dado tiempo de agradecer y nada, decirle también gracias a todas las personas que nos escuchan desde todas partes del mundo. Siempre he disfrutado hablar contigo de estos temas. De hecho, mi madre siempre me está preguntando, bueno, ¿cuándo vas a hacer otro con Jorge, otro con Jorge? Bueno, mándale un saludo cuando puedas porque si no me va a volver loco ella. Eso, Saludo para ella de vuelta sin lugar a dudas y estamos abiertos a hacer los que hagan falta, con mucho gusto. eso. Bueno, a ver, creo que se te tiene que despertar algo dentro de ti. Creo que tienen que pasar muchas cosas. A mí particularmente me pasaron cosas a nivel profesional y a nivel personal que me hicieron ver que quizás la forma en la que estaba practicando medicina para algunas cosas era muy buena, pero para otras cosas carecía. Y esta es la parte que tú has hecho bastante énfasis. O sea, tenemos que dar gracias a los avances en la medicina que tenemos actual, la cantidad de enfermedades que podemos resolver de forma aguda. O sea, cuando una persona llega con un infarto a un hospital, o sea, toda esa red de cosas que hemos creado para que a una persona se le pueda brindar una atención médica rápida, resolutiva y que resuelva o sea, resuelva la consecuencia de un problema, eso lo tenemos bastante bien estandarizados y creo que todos lo debemos festejar. El gran problema es que esa misma mirada por la cual hemos diseñado el tratamiento de las enfermedades agudas como un infarto, como un ictus, o sea, para ponernos en la piel de un enfermo que venga con dolor torácico a un servicio de urgencias, está todo montado, o sea, te hacen un electro, ese electro si tiene unas alteraciones indica de que puedes tener un problema en el corazón, si el electrocardiograma tiene algunas especificaciones, vas directamente al cateterismo para que te miren las arterias del corazón y si tienes un infarto, el hemodinamista te lo puede resolver en el mismo momento y eso es algo que es increíble que lo estemos viviendo, ¿no? Que pueda resolver un infarto a una persona que lo está teniendo y que eso antes mataba a la persona en el mismo acto, ¿no? En el acto. Pero el problema es que ese mismo enfoque que estamos teniendo para las enfermedades agudas, desafortunadamente también lo estamos teniendo para las enfermedades crónicas. Y las enfermedades crónicas, como la enfermedad cardiovascular, tienen unas raíces mucho antes, o sea, mucho tiempo después, mucho tiempo antes de que se presente esto, ¿no? Entonces, continuamos en la medicina que practicamos normalmente, es como tapando los agujeros de un problema que muchas veces no lo vemos desde su raíz o no abordamos las cosas que están llevando a esa persona a tener un infarto, sino estamos tapando los huecos. Estamos solucionándole el infarto, estamos poniéndole pastillas para la tensión, estamos dándole medicamentos para la obesidad, dándole medicamentos para el azúcar, pero no estamos abordando las raíces de los problemas que están llevando a esa persona a un problema cardiovascular. Entonces, lo que a mí me ha generado mayor curiosidad ha sido investigar esos factores y durante los últimos 4 o 5 años poquito a poquito, conociendo a personas como tú, adentrándome en estos mundos de la medicina funcional y precisión, Jorge, cada vez menos me gusta usar estos términos porque a veces generan como unas barreras divisorias entre la medicina. Creo que la medicina es una y Absolutamente. es una sola y que cada vez Absolutamente, que sí. tú aprendes como una forma nueva de ver la salud, lo que estás es llenándote de armas para enfrentarte al paciente, para enfrentarte a la enfermedad o para enfrentarte a ese desbalance. Entonces, la medicina de precisión, la medicina funcional o la medicina integrativa nos dan esas herramientas para ver al enfermo desde una perspectiva mucho más global y para entender que la enfermedad no es lo que tú estás viendo en ese momento, sino lo que ha estado pasando mucho tiempo antes. Y ese mucho tiempo antes, ese eslabón de tiempo que hay, es lo que
en lo que nosotros deberíamos hacer mucho más énfasis, o sea, en detectar todos esos factores que pasan 20, 30 años antes en la vida de las personas y que desafortunadamente no estamos evaluando, estamos esperando a que la persona tenga la enfermedad, se presente con todos estos problemas para actuar, para ahí sí decir, venga, ahora sí vamos a hacer cosas. Es complicado explicarle a las personas, y este es el principal problema cuando hablabas de la gente, o sea, cuando hablabas de la propia población. La gente desafortunadamente continúa dándole mucho más valor a aquel médico que te cura, o sea, al médico que te pone un medicamento o al médico que te resuelve el infarto, pero no se le da la trascendencia que tiene la medicina preventiva, porque es algo que generalmente las personas no le dan valor porque no lo sienten en el propio momento. Estamos como con con ese, queremos una respuesta como inmediata. La gente está pensando de que las cosas necesitan como tienen que ver el impacto de lo que están haciendo enseguida y no se dan cuenta de que la mayoría de las cosas necesitan mucho tiempo para presentarse. Así que no sé si ha sido una buena introducción para esta pregunta que me has hecho, pero Lo es más, lo que veo todos los días y es lo que me ha llevado quizás a seguir rodeándome de colegas como tú para ir aprendiendo, para ir moldeando esa visión de la medicina que nos haga ser más integrales, viendo todas las variables y sobre todo preciso. O sea, nada de estar tomando decisiones porque los grandes estudios digan una cosa, sino a mí no me interesa si 100 personas, el promedio de 100 personas cuál es, me interesa es quién para yo darle una estrategia particular para esa persona. creo que has dicho cuatro o cinco frases tremendamente interesantes. Primero que todo, agradecerte eh, el, el peso de sinceridad y solidez que hay en lo que viertes como concepto. Creo que eso es muy importante y no es desgraciadamente abundante en la población sanitaria en los últimos años. Y suelo ser crítico con esto porque detrás de que eso no sea abundante, lo que hay son vidas. Vidas que van sucumbiendo en el decursar del tiempo y que finalmente van a afectar mucho su capacidad de disfrutar su existencia en este mundo gracias a no encontrarse gente que pueda pensar como tú piensas. Y eso es muy importante. Así que te lo agradezco de Gracias, Jorge. principio. Lo segundo es que cuando hablabas de que la gente tiene poca afinidad por la medicina preventiva, en este caso y quiero incidir en esa frase, porque en realidad es cierto que en todo lo que sea prevención, hoy vivimos en un mundo en el cual vivimos apagando fuego. Y eso es un problema generalizado. Hoy en día tenemos una tendencia a tener chutes dopaminérgicos constantemente que nos generan esa sensación de estar de alguna manera con cierto beneficio o placer a golpe de mantener estas situaciones. Y esto termina complicando o comprometiendo el foco de cada paciente y de cada individuo en la población. Yo lo veo cada día, incluso de muchos compañeros. O sea, no hay un focus claro, objetivo, sino hay una dispersión. Y esto en medicina y en fisiología y en bioquímica se llama entropía. Es la segunda ley de la termodinámica, la tendencia al desbarajuste, a la poca organización. Bueno, quiero rescatar esa frase porque cuando decías medicina preventiva, señores, tengan en cuenta que si usted tiene un infarto del miocardio y llega a manos de Carlos y tiene que operarlo porque no hay otra opción, es lo que se debe instaurar con usted, una vez que se haya operado, se haya empezado a rehabilitar como corresponde, es un estudio de las variables que le han llevado hasta ese momento a expresar esa entidad y empezar a trabajar con ella tan pronto como sea posible. Y en este caso eso no es una medicina preventiva, es una medicina de participación, una medicina de intervención, pero basado en las variables moleculares, que se parece mucho a la medicina preventiva que teníamos que haber hecho años antes, pero como no la hemos hecho, por la razón que sea, tienes tiempo siempre, porque lo que yo he aprendido en mis últimos 30 años de carrera es que la flexibilidad celular, tisular es impresionante. He visto pacientes que no daríamos un céntimo por ellos por la situación tan deleteria y de repente, frente a algunos puntos precisos de toques de manejo, hay una respuesta tremendamente interesante. En otro sentido, y creo que esto yo creo que lo hemos transmitido de forma clara, lo otro que me interesa mucho comentar es que
bueno, como bien sabes, nosotros llevamos 5 ediciones de máster con diferentes colegas que se han ido uniendo a la formación. eh, y realmente estoy muy contento porque en los últimos años cada vez hay más médicos especialistas implicados o curiosos o con interés por aprender sobre estas variables moleculares que no son más que fisiología y biología, biología celular, biología y bioquímica molecular aplicada al plano clínico, que no necesitan convertirte en el bioquímico de turno, necesitan que conozcas de la parte bioquímica lo que hace falta para ayudar al enfermo. Eso es un tema interesante. Y o para ayudar a aquel individuo que está sano, que no tiene síntomas clínicos, pero que tiene un cúmulo de alteraciones moleculares que le están empujando hacia la expresión de una patología. Y esto es tremendamente importante. Yo, la verdad es que me siento muy agradecido de poder estar viviendo este momento en el cual cada vez llegan más profesionales sanitarios curiosos, y gente muy buena. Eh, no ha sido una tarea fácil, ni lo será siempre, porque, hombre, hay que tener en cuenta que el médico promedio vive en una condición habitualmente desde el punto de vista de estatus social e incluso económico casi siempre superior a la media. Y esto trae consigo que si tú haciendo lo que tienes que hacer, por lo cual te pagan bajo el amparo de una institución hospitalaria, eh, te va bien, ¿para qué te vas para qué vas a ¿para cambiar? qué te vas a salir del status quo? ¿Cierto? Si lo que te vas a buscar es problemas con tus compañeros y con el servicio, porque a mí me ha pasado y posiblemente hasta cierto punto paralelamente te pueda pasar a ti si no te ha pasado, por lo menos algún roce, ¿cierto? Sí, 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 es normal, es normal. Sí, sí, es normal. Al final de cuentas, venimos siendo casi que el rarito del asunto, porque es que en el fondo te estás preocupando por cosas que. Luego hay una cosa muy curiosa. Cuando estos colegas que de alguna manera han tenido roce con uno o que, hombre, no le dan la prioridad estos temas, están enfermos, terminan viniendo ellos a la consulta o mandando a sus familiares. Por lo menos esa es nuestra experiencia y la verdad es que yo muy agradecido, Sí. intento ayudarles siempre, no hay duda alguna, pero bueno, no importa. Lo importante es poder ayudar y ser objetivo y no perder la congruencia Pero y ¿sabes la, qué co- pasa? y la coherencia. Te voy a interrumpir, Jorge, en eso. Es Venga, venga. que parte importante de todo esto es que a veces nos cuesta a los sanitarios, y sobre todo a los médicos, aceptar, uno, que puede ser ignorante en un aspecto y que te ha faltado ganas de querer investigar más. Aceptar que, oye, yo no conozco esto, reconocerlo y voy a mejorar. Nos hace falta esa humildad al momento de reconocerla. Y la otra parte es que es doloroso, doloroso, porque yo he pasado por ese camino y es doloroso haberte dado cuenta que muchas de las cosas que has estado haciendo probablemente las pudieses haber estado haciendo mejor o que las has estado haciendo mal. Mucha gente prefiere no darse cuenta de eso, es yo me tapo la cabeza, no miro más nada, no escucho a nadie, no escucho más nada de lo que están hablando por allí y prefiero continuar por este camino porque voy el camino establecido donde van todos, ¿no? Y no quiere decir de que ese camino sea malo, sino que, oye, hay otras formas, hay otros caminos. No todos los enfermos van metidos en ese mismo camino que creemos que solo es la medicina, sino que hay muchas otras formas de llegar, hay muchas formas de integrar la medicina, pero lo que yo veo es eso, es como que una reticencia a aceptar que, que hay más conocimiento ahí fuera y que hay más armas para poder ir a la guerra con el enfermo, ¿no? Y eso es lo que particularmente yo veo. Y cuando hablabas de que no es necesario convertirte en un bioquímico, yo de verdad que de las personas que más admiro en este mundo de la medicina es a ti. Ah, Porque yo caramba. creo que tú tienes un conocimiento bioquímico de unas cosas que yo ojalá algún día lo pueda tener. Pero hay personas, creo que son como yo. Yo soy una persona que para aprenderme todas esas cosas que tú sabes, yo soy extremadamente práctico. Entonces, a mí intento aprenderme las cosas que creo que puedo aplicar en el día a día con las personas. Entonces, entiendo que es complicado saber todas las conversiones enzimáticas, todas las conexiones biomoleculares que existen para aplicárselo a todas las personas, pero creo que también ahí la gran parte de estas las puedes como aplicar todos los días en tus pacientes con entender las bases, con entender las bases. Yo creo que no irse a un nivel superior y creo que es un proceso que hay que abordarlo con humildad y saber que es poco a poco y no, porque te genera ansiedad. A mí en algún momento me ha llegado a generar ansiedad y hostia, esto no lo sé.
voy a irme para allá a aprender más. Pero no, es irlo con tranquilidad y asumiendo que hay cosas que no sabes y que las tienes que aprender en el camino y ya está. ¿No? Y que lo que uno no sabe, que lo puede aprender en el camino, está todo revisado. Se puede revisar, se puede profundizar. Es interesante. Yo tengo siempre una pelea, bueno, una pelea en buena ley con mi señora porque ella dice, es que tú no lees novelas, tú no lees nada, tú no lees otra cosa que no sea medicina. Y yo digo, pero Ya. pues, si yo disfruto, tú disfrutas leyendo las novelas y yo disfruto leyendo medicina. Pues, y esto no significa realmente que haya, vuelvo y repito, que saber en profundidad, incluso todas estas conexiones enzimáticas que tú comentabas. Creo que hay conexiones enzimáticas que tenemos que saber. O sea, tenemos que saber que las estatinas modulan a la baja la 3,5-hidroximetilglutanilcoenzima reductasa. Vale, hay que saberlo porque eso tiene un valor importante en cuanto al mecanismo de acción. Y eso lo debe saber cada profesional sanitario que tenga labor asistencial y que prescriba fármacos de esta índole. Y que esto trae consigo que, a merced de inhibir la síntesis de colesterol, utilizando como materia prima la malonil-CoA, también inhibe la síntesis de coenzima Q10 y afecta la disponibilidad de esta herramienta tan importante para que el citocromo P405, perdón, la citocromo oxidasa optimice la función mitocondrial. Y eso puede traer consigo que el 20-25% de los pacientes que tomen estatina puedan desarrollar una rhabdomiólisis. Y eso puede desarrollar una complicación que tiene que ver mucho con la clínica que muchos pacientes tienen y que jamás se le ha prestado atención. Eso tenemos que saberlo todo, Carlos. Hay cosas que de este ámbito biológico que todos tenemos por obligación, por respeto a nuestros pacientes, no por obligación con nadie, porque no nos lo exige el sistema, literalmente. Tú sabes que yo tengo compañeros que han dejado de ser amigos y eran grandes amigos nuestros. Bueno, nunca fueron grandes amigos porque si no, no hubiera pasado esto. Cuando empezábamos a hablar de estos temas, yo le preguntaba muy buena onda, ¿cuántas estatinas tú prescribes cada día? Es casi, primero entre las estatinas y las benzodiazepinas, ahí andamos, los fármacos que más prescribimos. Ok, de acuerdo. Dime cuál es el mecanismo de acción de las estatinas. ¿Y yo para qué necesito esto? Si eso está bien estudiado y los visitadores no los cuentan. ¿Qué nos cuentan los visitadores? Pero cuéntame algo, ¿cómo me baja el colesterol? Bueno, eso lo sabe el celador del hospital, sin ningún desmedro al celador del hospital. Por el amor de Dios, dinos cómo funciona, dime cómo funciona. Y finalmente hemos terminado distanciando las relaciones, sencillamente porque me parece una falta de respeto al paciente que tú no sepas cómo funciona un fármaco que usas todos los días. Eso, por el amor de Dios, eso sí vamos, eso no lo puedo concebir. Y no hay que ser bioquímico para eso, hay que ser un pelín curioso, no, hay que cumplir con lo básico que tú necesitas para ayudar a un individuo que está sentado frente a ti. Y eso es tremendamente importante. Luego, creo que nos estamos perdiendo en el ámbito sanitario en general el rescate de aspectos biológicos. Coño, estamos tomando el mismo frasco, macho. El rescate de aspectos Soda Stream. biológicos. El rescate de aspectos biológicos que repercuten de forma muy importante. Aquí dice Laura Gallego que soy celador, aquí estoy, muy bien. Eso me parece genial. Tengo un amigo celador buenísimo también, que además es un gran seguidor nuestro y de otros colegas y aprende muchísimo y me hace unas preguntas que, bueno, bastante interesantes. Bueno, anyway, creo que para dejar esto aquí y ya luego entrar en algunos datos más específicos, creo que, Carlos, la parte que es absolutamente rescatable e insisto hasta la perdición en eso, por todos los sanitarios que prestamos atención a individuos todos los días, es una serie de factores, o tiene que ver con una serie de factores biológicos que hemos ido desaprendiendo en la carrera, no porque no querramos nosotros, inicialmente porque los propios programas de formación primero te enseñaron algo de esto en las ciencias básicas, en el área básica, y luego te van desencadenando el área básica y nos terminan convirtiendo habitualmente en prescriptópatas farmacológicos. O sea, esto es una frase muy mía, pero es así. O sea, muchas veces terminamos siendo redactores de recetas de un lado a otro, de la forma que sea, eh, para, para intentar apalear la situación clínica del paciente. Pero Y ese, pero eso va de la mano de lo que tú hablábamos al principio. Cuando tú, o sea, el hecho de tener, o sea, el enfoque que se le ha hecho a la medicina es ponerle un nombre a una constelación de síntomas y ese sí, nombre llamamos diagnóstico. sí, Esa urgencia de ponerle un diagnóstico es para poder tener un tratamiento que ya está escrito. Tú no tienes que claro, hacer nada. no, Entonces, ese
esa forma de abordar que es muy efectiva para la medicina de urgencias, como la expliqué previamente por el infarto, es espectacular porque, vale, tiene un infarto, ese infarto tiene que ir a cateterismo para abrirle la coronaria. Está estratificado, ya está. Pero esa forma de ver la medicina no funciona con la enfermedad crónica. Tú no puedes ver con los mismos lentes una enfermedad crónica. Entonces, ese es lo que has dado en el punto, es ese. No puedes abordar de la misma forma porque estás tratando a una enfermedad crónica como si fuese una enfermedad aguda. Le estás intentando poner un nombre para poder ponerle un tratamiento. No estás abordando las raíces. Absolutamente de acuerdo, absolutamente. Bueno, desde el punto de vista objetivo, a la mirada tuya, siglo XXI, y viendo este entorno de los cuales hemos debatido los primeros minutos, ¿qué te parece que está engendrando mayor problema dentro de lo que está aconteciendo del individuo promedio hacia el desarrollo de este crecimiento exponencial de la enfermedad cardiovascular? Quitando tal vez lo que hemos acabado de comentar, o sea, este error de ponerse los mismos lentes de ver la enfermedad aguda para ver la enfermedad crónica. Y voy un paso más allá y diría, y el error de no enterarnos que hay variables moleculares asintomáticas o por debajo del plano clínico que son estudiables previamente. Por ejemplo, la resistencia a la insulina 20 años después puede desarrollar una diabetes tipo 2 y puede llevar 20 años con resistencia a la insulina. Y luego, para no salirme de ahí, la resistencia a la insulina es la madre de la microangiopatía. O sea, la enfermedad del pequeño vaso está engordada, creada, gestada por la resistencia a la insulina como uno de los elementos más troncales. Tal vez ya la pregunta va acompañada de cierta respuesta, pero ahí lo dejo. O sea, ¿cuáles son las variables que tú notas que están impactando más negativamente en la salud, en el individuo en general, para ir en este cabalgata de increciendo de enfermedad cardiovascular? Bueno, la primera es lo que hemos hablado, la mirada esa mirada hacia la enfermedad de esta forma que debería cambiar, deberíamos tener una mirada mucho más amplia. Y lo segundo, me gustaría mostrarte una foto porque ayer empecé a hacer la presentación para poder saber lo que iba a hacer. Y esto es lo que quiero que veas. Esto que ven aquí, La punta del iceberg, ya. claro, evidentemente la enfermedad cardiovascular, la típica, digamos, el enfoque convencional siempre ha sido ido a la edad, el tabaquismo, el L de colesterol y la hipertensión. Pero desafortunadamente, Jorge, aunque estos factores, claro que sí modifican digamos, Riesgo. del riesgo y claro que hemos tenido muchísimos avances en el manejo de la cirugía de la patología cardiovascular. Desafortunadamente nos quedamos cortos, no estamos viendo la gran cantidad de factores que hay debajo de esas cosas, ¿no? Entonces, aquí ya entran todas estas variables que son las que en los últimos años me he dedicado quizás un poco más a investigar y a darme cuenta que juegan un papel increíble en estas cosas que no estamos midiendo y que quizás son las cosas que vamos a hablar en el Congreso, ¿no? Evidentemente una evaluación más detallada de los lípidos, ApoB, lipoproteína A, el ácido úrico, la inflamación, la homocisteína, la ferritina, la GGT, la función renal. Y bueno, aquí todo, deficiencias nutricionales, microbiota intestinal, el malentendido que hay también con los triglicéridos y el HDL. Bueno, un completito de todo que este es el problema, que es que como son tantas variables, esto sí, esto no lo puedes poner en ninguna guía clínica. O sea, esto no lo puedes estructurar como, vale, si tú tienes el LDL de tanto, tienes que ponerte esta pastilla. No, para esto tienes que ser preciso, tienes que ver a cada persona individual, tienes que entender que hay unas variables que están aquí, tenerlas todas en su conjunto para poder explicarle a esa persona, mira, alteraciones de todas estas variables durante 20 o 30 años son las que dan el resultado que tú tengas un infarto a los 60. No es solamente que hayas tenido hipertensión, es todas estas cosas juntas durante tiempo las que generan el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Y creo que eso es lo que vamos a hablar en el Congreso, ¿no? Porque todas estas cosas tienen su matiz, tienen sus cositas en las que muchas veces nos podemos ver
ver perdidos, pero si tú, o sea, el tronco que yo veo ahora mayoritariamente generado enfermedades cardiovasculares, diría, resistencia a la insulina que no se está evaluando de forma correcta, como lo estás diciendo tú. O sea, las personas creen que están bien simplemente porque el azúcar lo tienen bien en sangre. Y eso hoy, los mundos en los que vivimos, es inaceptable que continuemos aceptando, que continuemos viendo la salud de las personas desde ese punto de vista. Y el otro aspecto es también el que no se le ha puesto como el foco bastante claro a las variables más importantes desde el punto de vista de los lípidos que determinan el riesgo desde el punto de vista de los lípidos, porque ese es Ah, el otro tema. Nos hemos enfocado tanto en el LDL colesterol y hemos perdido de vista el enorme iceberg que hay debajo y sobre todo hemos perdido de vista que dentro de los lípidos hay marcadores de riesgo que son mucho más precisos y que generan más importancia a la hora de la evaluación cardiovascular. sí, yo estoy totalmente de acuerdo y tal vez si queremos rizar el rizo, hablaría de la injuria endotelial que está ocurriendo por diferentes vías, de las cuales muchas de esas variables que tú has comentado anteriormente tienen como target el endotelio. Para los que están distantes de estos conceptos, llámese endotelio, órgano endotelial, mejor dicho, a esa, inicialmente endotelio a esa capa que colinda o que está en estrecha relación con el contexto vascular, con la sangre que circula en nuestras arterias, y que es unicelular y que tiene como añadido que es parte de un órgano porque está adherido a una capa adventicia y una muscular que actúan en bloque. Por tanto, es como la manguera de la casa. Imagínense que tienen una manguera en la casa cuando riegan el jardín, que está blanda, que tú la puedes comprimir y aumenta el chorro y llega más distantemente para poder regar las plantas que nos quedan más lejos. Y aquella manguera cuando lleva 20 años o 10 años fuera y además no es muy buena, que digamos, se torna rígida, se torna dura y ya tiene dificultad para que funcione de forma mecánica. Esto es tremendo reduccionismo, pero para los que no están tan cercanos a estos conceptos, tal vez valga la pena que lo puedan entender. Esa capa más interna es el target, es el objetivo de muchas de estas variables que comentaba Carlos anteriormente, y dicho sea de paso de algunas otras que no están comentadas aquí porque empiezan a ser un escenario nuevo en el mercado que trae consigo de patas o con la cabeza para arriba o con los nervios de punta o con insomnio per se a mucha gente hoy en día por el crecimiento en los últimos 6 meses, un año, de cuadros vasculares agudos en pacientes que teóricamente no tendrían un gran compromiso de Lo puedes fondo, decir, más, Jorge, ya yo creo que más, llegados a este punto lo puedes decir. no, 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 no. yo no tengo pelo en la lengua, macho, ya a esta altura hay que ser objetivo, además siempre tengo una deuda, yo vengo para mi casa siempre con una deuda con pacientes, siempre tengo una deuda con los pacientes, por muy bien que lo puedas hacer, siempre se puede hacer algo más, siempre se puede, y cuando la deuda no es específicamente con el paciente, es porque sé que ese paciente es un mosaico o es un representante del mosaico de otros pacientes que está aconteciendo. Y hoy en día tenemos una cadena, una gran cantidad de enfermos con disfunción endotelial, con un dímeros D altísimo, deambulando por ahí, que teóricamente debían estar bajo una mejor vigilancia o mejor manejo. Los servicios de cardiología de grandes hospitales en España y fuera de España, desde Nueva York hasta hospitales que encontramos en el propio Madrid, en el propio Barcelona, se están preguntando y están preguntando qué está aconteciendo, qué está pasando. Basta revisar un poquito para ver, caramba, lo que está aconteciendo cuando tú te dedicas a ver enfermos, y no solamente enfermos cardiovasculares, enfermos con patrones que les interese que haya un patrón de evaluación de estas variables moleculares, que son el 99% estudiables, 100%, ¿cierto? La frecuencia con que te encuentras pacientes con alteraciones muy importantes de estos marcadores de injuria, de daño del endotelio y de respuesta del endotelio hacia un elemento protrombótico, hacia generar un cuadro trombótico, porque estoy perdiendo la estabilidad para la cual estuve hecho. Cuando ven las características del endotelio, no hay nada más cuasi perfecto que el endotelio, a merced de ser omnímodo, de ser ubicuo,
es antitrombótico, es fibrinolítico, y cuando hay marcadores que son medibles a través de exámenes de sangre, tan sencillo como eso, que están mostrando que hay injuria endotelial, caramba, ¿cómo puede ser que nos estemos llevando la mano a la cabeza y estemos diciendo cómo quedan tantos pacientes con patologías que no tendrían por qué estar, sobre todo con patologías que comprometen el lecho vascular? Señores, porque hay factores importantes que están aconteciendo, que son medibles y que le estamos poniendo cierre en la boca porque los servicios no saben qué hacer con ellos, porque realmente, desgraciadamente, creo que ha habido muy poco valor para enfrentar lo que está pasando con estos pacientes. Y muchos pacientes, y esto está aconteciendo a nivel mundial y esto está siendo jodido, ¿eh? Jodido. Yo recibí una información de uno de mis alumnos en Costa Rica los otros días que estaban asustados en un hospital porque habitualmente recibían fin de semana entre 5 y 7, 10 pacientes como mucho, y habían recibido casi 70 con cuadros agudos cardiovasculares en pacientes sin Sin nada. conocimiento de patologías previas. Esto es tremendamente serio, tremendamente... Pero sí es cierto que esto no es algo que lo estamos mencionando porque está ocurriendo y tanto a ti como a mí seguro que nos preocupa, sin lugar a dudas. Y nos preocupa sobre todo, no porque no hay una estrategia de abordaje asociado a lo que está publicado, porque esto está publicado, no es que se lo está inventando Carlos Hernández y Jorge Cubría, no, esto está publicado. De hecho, lo que hacemos es leer sobre esto para poder aprender y ver qué es lo que está aconteciendo. Niveles de fibrinógeno elevadísimos, inhibidores activadores del plasminógeno comprometidos, niveles de dímero D disparatados. Claro, joder, esto sí es un tema que duele, ¿eh? Duele Mucho. porque chato, si nos están perdiendo gente, ha quedado gente muy mal y seguirá quedando gente muy mal si no hay una estrategia un poquito más de ponte la camiseta, de llénate de valor y enfrenta la situación que hay, sea la que sea. Si nos podemos haber equivocado y nos equivocamos en el día a día, ¿cómo que no? Pero hay que tener coraje para decir, oye, un punto atrás y vamos a ver, nos hemos equivocado, ¿qué podemos hacer para intentar atenuar esta situación? Sé que es un tema difícil, sé que es un tema Es duro un, y un tema muy complicado. es un tema muy complicado, pero yo creo que ocultarlo no lo hace mejor, ni no lo va a Absolutamente, mejorar. Entonces, absolutamente. si se reconocen, es que lo mismo que pasa en la medicina es lo mismo que pasa con este tema que estás comentando. Es como que se prefiere continuar a capa y espada con algo sin hacer un análisis profundo por las consecuencias que esto puede tener o sea, yo creo que se desacredita más la medicina cuando no se hace ese reconocimiento de que hay algunas cosas que no están bien, o sea, y que se pueden hacer mejor. Y se Absolutamente. decide es como ir a callar a todo lo demás porque, en fin, es un tema también muy complicado, pero como persona que está metido en este campo, yo es que no le veo no veo el por qué no lo podamos hablar. O sea, hay personas que están teniendo infartos y que han tenido eventos cardiovasculares en los cuales no hay ningún otro factor que no haya sido su relación con la administración de una vacuna. Fin. Ya Literalmente. está. Entonces, que eso no se pueda reconocer, a mí todavía es la hora y que eso yo no lo pueda hablar públicamente, cuál, si eso está escrito vamos, no sé cuántos artículos médicos. Pero bueno, yo es un tema que tampoco entro porque a mí esto mismo que pasa con algunas cosas del COVID, son mismas cosas que han pasado con mi concepto de la medicina y entonces intento que eso no me llene como de rabia ni de rencor, sino intento meterme en lo que puedo modificar, cambiar y hay cosas que corre, yo soy una hormiguita aquí en el mundo, eh, me centro en lo que puedo hacer y Absolutamente, cambiar. absolutamente. Absolutamente. Si hay una pregunta, ¿y Bueno, ustedes se han vacunado? No, yo no me he vacunado. yo sí me he vacunado. Para dar una respuesta a alguien que yo no me he Yo vacunado, sí, yo sí. ni me vacunaré, por el amor de Dios. Yo sí, yo llevo Yo, 3. yo trabajé mucho a cuerpo y espada y literalmente hablando durante la pandemia para ayudar a mucha gente porque le veía los ojos al tigre. Y bueno, anyway, no vamos a entrar en Bueno, eso, no vamos a hablar de eso, eso no es un tema de pero que... en realidad sí es un tema que por lo menos es importante que se sepa objetivamente hablando y que se enfrente con un poquito de valor y eso se acabó. Porque, Mm, oye, el que decidió vacunarse, chapó, oye, cada uno es cada uno y, mm, y hay un estudio que acaba de salir hace nada en Dinamarca, hace una semana en Dinamarca, mostrando que el 9% de la población
que recibió la inoculación, literalmente hablando, al cabo de 28 días tenían niveles de proteína spike circulando en valores tremendamente altos, que se prometió y se recomprometió que no iba a salir del deltoide. Pero bueno, anyway, en cualquier caso, y un estudio hace una semana, 10 días. Y claro, el 9% en la población, imagínate, el 9% de la población general que ellos han atendido. Es un tema que da para mucho. Ya, Y lo más jodido de eso no es que dé para mucho, es que mientras nos quedemos con las manos cruzadas sin hacer nada por lo que está aconteciendo, seguirán cayendo los patos asados, desgraciadamente. Anyway, bueno, fuera de este tema, que ya daría para mucho y evidentemente, como bien tú dices, a mí tampoco me gusta enrabiarme, pero no me gusta dejar de tocarlo porque a veces dejarlo de tocarlo es como hacerte partícipe de no hacer nada, ¿no? no, Entonces, a ver, lo que pasa es que puedes tener, mi opinión en este aspecto es, es más, yo la tengo equilibrada. Yo creo que el vacunar ha traído muchas cosas positivas para muchas cosas, pero no se ha evaluado de la forma que debería haberse evaluado y luego no se han puesto como a la luz pública las posibles consecuencias. Y esa es la parte en la que yo estoy en desacuerdo, en que no se reconozca que se hicieron cosas mal, que no se reconozca que hay cosas que están pasando y de que se intenten tapar. Entonces ya ah, dejémoslo hasta ahí, porque ese es un tema también, Jorge, que a mí me ha generado disconfort por el no reconocimiento de esas cosas. correcto, estamos de acuerdo. Bueno, Bueno, anyway, paralelamente a esto, uno de los temas que yo creo que tampoco se tiene muy claro por el ámbito sanitario y menos por el ámbito poblacional en general es la constelación realmente pandémica de individuos que hay en este mundo con una inflamación sistémica de bajo grado disparatada. tal cual. Y esto es otro de los fenómenos que impera muy negativamente en que el caudal de respuestas moleculares que van hacia el endotelio vascular, ese que hablamos hace un rato, sea eminentemente proresolutivo o eminentemente propatológico. Y esos dos caminos, que dicho sea de paso son antagónicos para variar, por supuesto, dependen de variables muchas veces tremendamente sencillas. Depende del sustrato, entre otras cosas, pero de forma muy importante del sustrato de ácidos grasos en eritrocitos, ácidos grasos poliinsaturados que tengas en tus membranas celulares. Es como realmente el combustible que tenemos para poder inflamarnos de forma aguda y luego venga la otra parte del combustible positivo que dice ya nos hemos inflamado de forma aguda, ahora lo vamos a atenuar y todo se acaba aquí. Y esto se llama proresolución de la inflamación. Perfecto. ¿Y qué es lo que está aconteciendo para los que nos están oyendo? De que hay una frecuente injerencia en un receptor transmembrana de las células inmunológicas llamado Toll-like receptor 4, da igual cómo se llame, y esa frecuencia, esa frecuente injuria está muy relacionada con el estilo de vida que tenemos hoy en día, desde no dormir en el momento adecuado, desde comer en el momento inadecuado, desde llenarnos de tóxicos hasta la coronilla, por una vía o por otra, desde no hacer el ejercicio físico adecuado, desde vivir infeliz, Es otra cosa. desde estar molesto y ser incoherente e incongruente, desde trabajar en lo que no te gusta, porque eso es veneno para la salud. Literalmente porque tienes que trabajar 8 o 10 horas cada día y tener que dedicarle una vida a trabajar en un ámbito que no te guste, pues es una injuria. Y es una injuria porque a través de las catecolaminas adrenérgicas, a través de una serie de sustancias que producimos cuando estamos enfrente de situaciones que no nos gustan, actúan también en ese receptor pequeñito que dijimos anteriormente y desencadena una respuesta tal cual si estuvieras enfrentando una infección o una microinfección inmediata. Como no hay una infección, no tengo a quien agredir en términos externos y me agredo a mí mismo. Y una de las formas de agredirme es generando daño y oxidación de nuestras propias membranas y por ende del propio endotelio, favoreciendo elementos muy protrombóticos y hacen que esta capa del endotelio, que nosotros siempre decimos a nuestros alumnos, siempre prepárense a entender que la capa del endotelio tiene que ser como una pista de hielo, no como un velcro. Y nos convierta una pista de hielo en un velcro, ahí estamos jodidos. Ahí estamos jodidos porque entonces ahí sí los lípidos circulando empiezan a decir, bueno, aquí estoy yo como materia prima para incentivar este proceso que ya tú has
dislocado inicialmente, entre otras cosas, por tu propio estilo de vida, entre otras variables. Entonces, esa inflamación sistémica de bajo grado que se ha vuelto pandémica realmente, y que dicho sea de paso, yo personalmente creo, y hay evidencia rotunda, de que si hubiese estado un mejor nivel de estos ácidos grasos en membrana en la población en general, lo que ha acontecido en los últimos 2 años hubiera sido bastante menos impactante negativamente que lo que ha pasado. De antemano, gracias a eso, hay estudios que han mostrado que solo aportando una variable que frena esta cascada inflamatoria, que además se ha convertido en una hormona y ya no solo una vitamina llamada vitamina D, ha habido una disminución tremendamente importante en el volumen de pacientes que llegaba a terapia intensiva asociada a una infección por SARS-CoV-2. Entonces, solo estudios en múltiples lugares del mundo, no es un estudio específicamente de un lugar del mundo, mostrando una evidencia tan importante como esto. Por ende, esto implica que la correlación o el entender por parte del profesional sanitario la respuesta inflamatoria, la inflamación, es una obligatoriedad, Carlos, ahí estarás conmigo, porque yo Totalmente. entiendo que no es que tengamos que, y repito, que faltaría más que ocupáramos las plazas de los bioquímicos, ni hablar, porque además la bioquímica es tremendamente profunda, es tremendamente abstracta en muchas ocasiones, y muchas ocasiones está muy lejana de la clínica, pero en otras está muy cercana. Esa parte que está cercana no es tan difícil y no hay que aprendérsela en toda su extensión, más sí estas variables que son importantes porque repercuten en que una entidad de este tipo se desarrolle o no se desarrolle, o en que tu organismo actúe como elemento resolutivo y que apague el fuego o que lo mantenga encendido. Yo creo que esto también es importante que lo repasemos, ¿no es cierto? Sí, sí, hombre, a ver, si tú miras las gráficas de la relación que tiene la inflamación crónica cuando la podemos medir bajo la luz de otras enfermedades, o sea, de unas enfermedades que son inflamatorias, llámese artritis reumatoide, llámese lupus, llámese Todas ellas, psoriasis. Bueno, la incidencia, la enfermedad gran cardiovascular, discrepancia que hay entre estas personas con estas patologías inflamatorias y la enfermedad cardiovascular es es de tremenda, locos, es tremenda, 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 es de tremenda, locos. Las absolutamente. personas que tienen problemas intestinales que generan inflamación de bajo grado, increíble también la diferencia que hay entre la cantidad de personas que tienen problemas cardiovasculares. Así que me parece sí que no entender este proceso por medio del cual la inflamación, además, la aterosclerosis es una patología inflamatoria, o sea, Absolutamente. es una patología inmunoinflamatoria en la que interviene tu sistema inmunológico y tu sistema inmunológico en un intento por comerse los lípidos que se han pasado esa barrera o ese endotelio que ha estado enfermo y se empieza a acumular en esa zona, pues quiere comerse lo que está ahí. Es un intento de hacerlo bueno porque eso no tiene que estar allí. Ah, Entonces, no entender que la inflamación juega un papel importantísimo en la enfermedad cardiovascular siempre ha sido un error. Y de hecho, yo me voy más allá, Jorge, cuando una persona con el enfoque, los lentes de la medicina convencional, una persona de 30, 40 años se viene a tu consulta y te dice, doctor, yo quiero saber cómo es mi riesgo cardiovascular en los próximos 10 años. Esta persona, tú te metes en internet y haces un cálculo, la edad, el LDL, en fin, su colesterol, si tiene hipertensión o no, pero ¿cómo no está metida una patología inflamatoria? O sea, estas cosas no están integradas en ese proceso. Entonces es bastante llamativo porque yo tengo claro que si yo me enfrento a una persona que tiene alguna de estas patologías inflamatorias, su riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares es enormemente diferente a una persona que no. Entonces, el no tener o no ponerle el foco a esta inflamación de bajo grado también es otra de esas cosas que nos han llevado a donde estamos actualmente. No se le presta atención a eso, nos estamos enfocando solamente en el LDL colesterol, hipertensión y ya está. Y tenemos todas estas variables acá abajo que deben ser evaluadas con más detenimiento. fíjate, te voy a poner un ejemplo que no sé bueno, tal vez no está muy cercano a tu especialidad, pero tiene mucho que ver con lo que acabas de mencionar. Por ejemplo, el mundo convencional hace mención de forma muy frecuente
a la necesidad de estudio del factor necrótico tumoral alfa en las patologías reumáticas, Mm. como una de las pocas especialidades que menciona que sería interesante estudiarlo. Sin embargo, hay muchas otras patologías de corte inflamatorio en los cuales nosotros de antemano lo pedimos con muchísima frecuencia cuando queremos estudiar en profundidad la inflamación sistémica de bajo grado del individuo. Y yo esto lo explico a los alumnos con una célula que les dibujo el Toll-like receptor 4, dibujo el NF-kappa beta, dibujo el EKK beta, dibujo el citoplasma, dibujo el núcleo, dibujo el desplazamiento NF-kappa beta al núcleo, la síntesis de TNF-alfa, interleuquina 1, el resto de las interleuquinas, dibujo la migración leucocitaria, dibujo la fosfolipasa 2, dibujo el ácido araquidónico, el eicosapentanoico, el DHA, el docoxapentanoico, dibujo la ciclooxigenasa, la 1, la 2, la 3, la lipoxigenasa, dibujo por acá los marcadores pro patología cardiovascular, que actualmente son muy vasoactivos en términos vasoconstrictores y pro coagulación plaquetaria y proagregación, y por acá los factores que tienen que ver mucho con histamina, bradiquinina, serotonina y sustancias anafilácticas lentas. Entonces esta cascada se las dibujo para poder ir en cada sitio armando un abordaje, primero un estudio, es perfectamente estudiable. Pues uno de los acápites que hay que estudiar por fuerza mayor es el TNF-alfa. Pues no se estudia, a pesar de que se sugiere estudiarlo por la propia sociedad española, en este caso española, haciendo referencia nacional, de reumatología, no se estudia. Pero además, voy un poco más allá, se ponen medicamentos anti-TNF, que no son anti-TNF realmente, son anti el efecto secundario al TNF. Y cuando nosotros los pacientes nuestros, que le explicamos esto, mira, usted está con un tratamiento anti-TNF, sí, yo estoy en ese tratamiento anti-TNF, perfecto, vamos a medir el TNF. Ok, vamos a ver cómo está. Un TNF altísimo. ¿Qué estoy resolviendo? Estoy tratando la sintomatología post-TNF y no estoy inhibiendo la respuesta suprafisiológica del TNF. Entonces, eso me va a hacer dependiente 100% del fármaco por toda la vida. Y además de eso, muchas veces, desgraciadamente, por un fenómeno llamado taquifilaxia, el mecanismo de acción del fármaco no perpetúa el tiempo como para corregir la situación clínica. Entonces, por el amor de Dios, un pelín atrás y esta imagen que he intentado describir con palabrerías de lo que acontece desde el punto de vista inmunológico es aplicable a cada patología que en su constelación hay un grado de inflamación suprafisiológica sostenido en el tiempo llamado inflamación crónica de bajo grado. Y es tremendamente interesante. Entonces, Pues nada, claro, esa es otra de esas variables que deberíamos hacer más énfasis. Desafortunadamente, Jorge, así como tú tienes esta gran forma de ver la salud y tienes todos los medios quizás para a nivel de laboratorio hacer ese análisis, muchas veces, y de hecho el objetivo de la charla que quiero dar en el Congreso es situándome en la piel del médico común y corriente que no tiene acceso a todas estas cosas para medir, porque hasta incluso para mí, yo en mi piel, cuando yo veo un paciente en el hospital público, tengo que defenderme lo que con lo que tienes. tengo, Claro, con lo que claro, tengo, y tienes que saber en qué terreno estás jugando, no puedes claro. pensar que vas a tener acceso a todo. Entonces, desafortunadamente, tenemos acceso al fibrinógeno, tenemos acceso al dedímero, tenemos acceso a la proteína C reactiva, tenemos acceso al ácido úrico y todo, y entonces a la homocisteína, y con eso es que tú te empiezas como a crear un dibujo de todos estos procesos moleculares que tú describes con más detalle. Pero tenemos que saber dónde juegas, no puedes, por lo menos en mi caso, no puedo, yo sé que no puedo tener acceso en la mayoría de mis pacientes a todas estas variables, ¿no? Y tengo que defenderme con lo que tengo. Entonces, eh, sé que la medicina de precisión va mucho más allá de que todas estas cositas deberíamos tenerlas en el toolkit, pero tenemos que también saber dónde jugamos, dónde es el terreno. Pero tenéis muchísimo. Yo quiero decirte una cosa. A veces, bueno, cuando uno habla de esto en términos docentes, evidentemente intenta hacer un abanico profundo de lo que hay para poder repercutirlo sobre el conocimiento de quien nos asiste y que ya lo pueda poner en práctica en la medida que pueda, por supuesto. Más, TNF-alfa se puede ver en cualquier hospital. De En este el país se puede ver en cualquier mío, hospital. bueno, Todo, búscalo. Carlos, se puede pedir. Lo único que el laboratorio te dice, justifícame por qué lo estás pidiendo.
Entonces, el médico tiene que decir, estoy pidiendo TNF-alfa porque no, porque hay síntomas clínicos, una inflamación per se, a pesar de que el paciente está con un tratamiento anti-TNF-alfa. Por ejemplo, pero te lo digo porque es que, a ver, nos viene a ver muchos pacientes que cuando le pedimos estos exámenes, son muchos pacientes de ámbito hospitalario, muchos médicos, muchos Sí, lo enfermeros, sé, pero van a sus hospitales y se les hacen los exámenes everyday. Y todo lo que tú acabas de decir lo tienen y además pueden hacer TNF-alfa e interleuquinas, hay patrones muy bien establecidos en grandes hospitales. Pues no hay duda alguna. Y luego, como dice mi querida Maika que está por ahí, literalmente hay posibilidad de hacerlo también extra en el hospital. O sea, extrahospitalario. por lo menos es importante que lo sepamos porque uno le puede decir al paciente, mire usted, esto le cubre el hospital, pero este otro examen tiene tremenda valía y si usted puede, hágaselo porque nos va a ayudar a armar más el puzzle. Oye, chato, se lo hace el 99.9% de nuestros pacientes se lo hace. No porque seamos magos, sino porque le estamos mostrando que hay una forma de poder ayudarle con una variable que es estudiable y que dicho sea de paso, cuando sale fuera, ¿qué le puede valer un TNF-alfa? 30, 40 euros. No sé, por el amor de Dios, no soy analista, no sé lo que pueda costar. Pero claro, pero en el fondo hay que pensar una cosa muy interesante que lo comentábamos los otros días con el profesor Nicolás Olea, que dicho sea de paso, hemos logrado ponerlo como docente dentro del máster en la quinta edición, o sea, un lujazo tremendo. Y me decía los otros días, Jorge, tú sabes que hace los años 60, 70, 60 y pico, el individuo promedio utilizaba, mira, dice Maika que a 45 euros aproximadamente, o Ah, sea, mira, bueno, bueno saberlo. buen dato, ¿cierto? El individuo promedio destinaba a alimentarse, solo alimentarse, más o menos el 60% de sus ingresos. Y hoy las tasas de cuánto destinamos a alimentarnos son inferiores a un 20% en la mayoría de la gente que conocemos, chato. Entonces, hay dinerito que estamos metiendo en cosas de materiales y no en estas cosas que son tremendamente importantes. Hay que aprender a invertir en salud. Creo que el, el sustrato, la cobertura sanitaria nacional, que es muy buena con respecto a muchos otros países, como bien tú conoces, literalmente hablando, ha generado cierta acomodación entre la población y muchas veces os cuesta sacar la mano del bolsillo y decir, esto tengo que pagármelo. Nuestros pacientes no pasa así porque, por suerte o por desgracia, ya vienen filtrados, vienen malitos, vienen muy malitos y vienen entregados. ¿Ven? Los pobres, la mayoría, no todos, gracias a Dios, pero vienen los pobres que si tienen que pedir un crédito lo piden para resolver sus temas, ¿no? Y eso es muy importante, a nosotros nos genera una responsabilidad brutal. Imagínate que nosotros abiertamente empezamos a pedir cosas que no sepamos manejar. Entonces, sí, Ah, no podría dormir, tío, no podría dormir. No podría ya, ya. dormir. Yo tengo que saber que te puedo ayudar con esta herramienta y si no, por el amor de Dios, no, por supuesto que no te la pido. Pero bueno, por lo pronto sabemos que es una herramienta más que yo creo que no está nada mal decírselo al paciente de cara a que él decida finalmente qué puede hacer Sí, objetivamente. el análisis con esas pruebas o con ser más preciso, yo utilizo siempre una analogía, o me lo pregunto siempre en mi mente, si esa prueba que voy a pedir no va a cambiar mi conducta, o sea, si el Claro, resultado no va a cambiar, yo no la pido. O sea, no me mareo la cabeza. Yo tengo que saber ese valor ese valor o la prueba que voy a hacer va a cambiar lo que yo voy a hacer. Si no voy a cambiar nada, claro, no he absoluto. sentido. Y eso a veces pasa con la medicina. A veces pedimos tantas pruebas y te das cuenta que a veces no las sabemos integrar, por así decirlo. Ese es un problema que veo yo muy frecuentemente. Entonces, es preferible incluso pedir las pruebas que sepas interpretar y no estar pidiendo cosas allí que luego no sepas integrar en la salud del enfermo. A mí me pasa mucho con todas estas pruebas ahora cuando he empezado a pedirlas a mis pacientes operados de cirugía o a las personas que acuden de mí enfermos por otros motivos, eh, me doy cuenta de la gran disparidad que hay o sea, cuando se han solicitado muchas pruebas, Jorge, esta es la parte en donde yo lo veo complicado, se piden muchas pruebas, pero el sanitario no las sabe interpretar.
Entonces yo a veces prefiero, Absolutamente. yo a veces prefiero que no se hagan tantas porque daña un poco no sé cómo explicártelo, es como cuando no sé, si nos ponemos a hacerle tags de tórax a A todo el todo el mundo. mundo, aparecerán cosas que tú no necesitas saber, que no necesitas saber porque no van a cambiar lo que vas a hacer con el paciente y te van a marear la cabeza, te van a aparecer cositas en el pulmón o cositas en un lado que, que el enfermo no necesita saber y que tu conducta no va a cambiar. Entonces, lo que yo he ido o intentado hacer en estos últimos años es afinar un poco más en eso. Vamos a pedir lo que yo creo que es necesario para esta persona que está aquí. Si esta persona ha tenido un infarto, vamos a valorar todas estas variables del iceberg eh, para prevenir de que esa persona vuelva a tener un infarto, punto número uno, y de verdad meterlo en el camino de la salud. No, lo que a mí me pasaba como cardiocirujano era que yo me sentía con esa, el paciente se operaba y yo le ponía la estatina, el medicamento para el colesterol, el adiro, el antihipertensivo y ahí te dejo a merced sin modificar nada. Estoy tratando los agujeros de tu problema, pero no te estoy abordando la raíz de la enfermedad. Y creo que poco a poco la cosa va a ir cambiando. Yo creo que cada vez más la población se está dando cuenta que en algunos aspectos el sistema se queda corto y de que muchas personas necesitan un enfoque más profundo, más dirigido, más conociendo todos estos mecanismos, dándose cuenta cuando te escuchan hablar de la complejidad. Uno de los grandes errores de la práctica médica actual es el simplismo a la hora de aplicar la medicina. Pensamos que practicar medicina es fácil porque, claro, te ponen un nombre, un diagnóstico y tienes que ponerle un antihipertensivo, pero eso no es, eso es fácil, pero lo difícil es todos los mecanismos que tú describes a la hora de poder ver esto, o sea, la disfunción endotelial, la inflamación, cómo los lípidos interactúan, cómo los ácidos grasos pueden generar toda esta cascada inflamatoria, toda la integración de esas métricas es lo que hace que creo que la medicina de precisión sea el futuro y debe ser el futuro de la medicina. Yo quiero, solo para cerrar, porque ya llevamos una horita y no queremos cansar a los asistentes, eh, insistir en que nosotros, hoy en día, la sociedad que dirigimos en España se llama salud de precisión, porque el concepto de salud de precisión, que fue gestado hace nada más y nada menos que 7 años en Stanford, es un concepto que, para los que no lo conozcan, pueden visitar la web de la CESAR, cesar.eu, y ahí está el concepto muy bien explicado. ¿Y por qué digo esto? Porque es un concepto que recupera la práctica médica ancestral positiva, la del médico de cabecera de nuestros padres que conocía a toda la familia, le dedica tiempo, el tiempo que corresponde al enfermo, lo oye, y que además tiene un conocimiento profundo del ámbito fisiológico, de las ciencias básicas, para poder interrelacionar la necesidad que hay de hacerlo, ¿cierto?, con la integración de muchos factores que originan y favorecen la expresión de tantas enfermedades que cuando nosotros estudiamos no era así. La fisiopatogenia era un canal directo o cuasi directo y hoy en día se integra en muchos aspectos. Y eso lo recoge en el concepto de salud de precisión y no de medicina de precisión aisladamente, que hoy en día se utiliza de forma más forzosa a utilizar la genética como herramienta netamente o casi exclusiva para hacer medicina de precisión. La medicina de precisión, la salud de precisión lleva implícito la nutrición y la medicina de precisión bajo el paraguas del conocimiento de tecnologías actuales y o de información actual en el ámbito fisiopatogénico y paralelamente lleva la integración de la recuperación del tiempo que necesita el enfermo, de la evaluación de su contexto psicosocial, de la evaluación de su especificidad biológica, la evaluación de su exposoma que se está exponiendo. Y esto es lo que hace bonito esta área de la medicina, ¿no? Que recupera, yo creo que las dos partes chulas, bonitas, que distinguen y nos hacen ser más precisos, más eficientes, más humanos y colaborar de forma más efectiva con el decursar de la situación de cualquier individuo en términos de prevención y o en términos de soporte y ayuda.
Un abrazo grande, querido Carlos, nos vemos pronto, en un mes estaremos viéndonos por allí, por Madrid. Con- Ha sido un encanto, como siempre, hablar contigo porque tratamos estos temas con el corazón, literal, nunca mejor dicho, o sea, con pasión y con sinceridad y como dirían por aquí por España, con un par de huevos como Dios manda también, si hay que decirlo, no pasa nada. Y exhortarle a los que nos han estado por aquí, a algunos colegas que lo esperamos en el Congreso, que vamos a hacer además dos cursos precongresos. Uno que va a ser dirigido justamente a hablar de nutracéuticos, cómo elegir uno de calidad, que es algo que no es tan fácil y que los que se acercan a este ámbito muchas veces les cuesta. Y luego cómo elegirlo adecuadamente para poder controlar una serie de procesos, justamente procesos como la inflamación sistémica de bajo grado, la disfunción endotelial, el estrés oxidativo, la disbiosis intestinal, que es hoy en día un parangón de alteraciones, ¿cierto? Entre otras alteraciones que son tremendamente importantes para evitar el desarrollo de tantas entidades. Y el segundo será del abordaje integrativo, objetivo, preciso, racional del paciente oncológico a día de hoy con lo que he publicado, con la experiencia de nuestro equipo que va a participar arduamente en ello. Un abrazo grande, familia. Carlos, Bueno, nada, síguete cuidando, un abrazo siempre grande es un para tu placer mami, verte y te para tu veo mami, pronto. Ahí te escuchará. decirle que estamos en contacto, que para ella directo es cuando quiera. Un abrazo grande. Cuídense mucho, familia. Nos Chao. vemos. Hasta luego, Jorge. Bye. Chao. Chao.